El tema que vamos a ver a continuación es trabajo, potencia y máquinas simples. Estos tres temas son también muy importantes para la arquitectura. Veamos. Trabajo. Trabajo conceptualmente nosotros lo entendemos de una manera. Ahora, desde la física solamente existe trabajo cuando ese esfuerzo altera el estado de movimiento de un cuerpo. Esto quiere decir sencillamente que si una persona durante un cierto tiempo carga con una bolsa de 50 o 60 kilos sin trasladarla de un lugar al otro, para la física no está realizando ningún trabajo. Entonces, repasemos. El trabajo es el producto de una fuerza aplicada sobre un cuerpo y el desplazamiento que realiza el cuerpo en la dirección de esa fuerza. Mientras se realiza el trabajo sobre el cuerpo, hay una transferencia de energía, ciertamente. ¿Por qué? Porque la persona, en este caso, está tirando y evidentemente está haciendo un esfuerzo que gasta su energía. ¿Y a dónde va esa energía? Al movimiento que produce en el objeto. El trabajo se mide en joules, que es newton por metro. Entonces, atendiendo a estas definiciones, nosotros veremos que el trabajo realizado por esta persona en la gráfica es la fuerza, 450 newtons, por el coseno de 38 grados, si consideramos que va a desplazar la caja esa en sentido horizontal, por el coseno de 38 grados. La distancia, que sería, por ejemplo, 2 metros. Entonces, el trabajo es 450 por coseno de 38 por 2 metros. No importa si la fuerza es vertical o no, sino del ángulo que forma con la dirección y con el sentido de desplazamiento. Esto lo vamos a ver ahora. Fíjense, un cuerpo se desplaza 30 centímetros al actuar sobre él una fuerza de 5 newtons. Eso es el caso A. Calcula el trabajo realizado en los siguientes casos. Primero, el A. Esa fuerza es horizontal y tiene la misma dirección que el desplazamiento. O sea, si tiene la misma dirección, el ángulo alfa es de 0 grados. Trabajo será 5 newtons por 0,3 metros por el coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados es 1, por lo tanto el trabajo será de 1,5 newton por metro, igual a 1,5 joules. En el caso B se aplica una fuerza vertical y se produce en el cuerpo un desplazamiento vertical. Entonces, el ángulo que forma el desplazamiento con la dirección de la fuerza también es de 0 grado. Por lo tanto, el trabajo será exactamente igual que en el caso anterior, de 1,5 joules. Finalmente, en el caso de que la fuerza aplicada sea oblicua, ¿sí?, al sentido de desplazamiento, vamos a ver que el trabajo será 5 newtons por el desplazamiento, que es 0,3, por el coseno de 60 grados. No se trata entonces si la fuerza es vertical o no, sino del ángulo que forme con la dirección y el sentido del desplazamiento. Esto se verá claro en esta diapositiva. En el primer caso, nosotros vemos que el desplazamiento en la dirección AB, en el sentido de A hacia B. En este caso, esto fue extraído, la fuerza es de 12 newtons, ¿sí? El ángulo que está formando con la dirección del desplazamiento de la fuerza es de 0 grados y se traslada 7 metros. Entonces, el resultado son 84 joules. En el segundo caso, la fuerza aplicada forma un ángulo de 60 grados. Por lo tanto,
será la fuerza por el coseno de 60 por 7, que es el desplazamiento. Tercer caso, si yo sigo queriendo que el desplazamiento sea horizontal, fíjense que aquí la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento. Coseno de 90 grados es 0, por lo tanto el trabajo es nulo, porque el desplazamiento que yo deseaba en sentido horizontal no se produjo. En el tercer caso, nosotros tenemos una fuerza aplicada que sí va a producir un desplazamiento en el sentido contrario. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque ya no es desde A hacia B, sino desde B hacia A. 12 newton por coseno de 135 grados por 7 metros. Acá está expresado de forma compleja el resultado, que es correcta desde el punto de vista matemática, y es menos 42 por raíz de 2. Finalmente, cuando el ángulo es de 180 grados, veremos que el resultado es exactamente igual que en el caso número 1, solamente que como el sentido es exactamente opuesto, el signo, ¿sí?, del trabajo es negativo. Unido al trabajo es la potencia, porque la potencia es la cantidad de trabajo en unidad de tiempo y se mide en joule sobre segundo, lo cual me da por resultado el watt. La potencia mecánica es aquel trabajo que realiza un individuo o una máquina en un cierto periodo de tiempo. Es decir, se trata de la potencia transmitida a través de fuerzas físicas de contacto o elementos mecánicos relacionados, palanca, engranaje. Nos estamos refiriendo a mecánico en contraposición con lo electrónico. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Dice que si un motor funciona durante 200 segundos, ha realizado un trabajo de 1440 joules. ¿Cuál habrá sido la potencia desarrollada por el mismo? La potencia decimos que es trabajo sobre tiempo. Entonces, el cálculo es como evidente. 200, 1440 joules, ustedes hagan el cociente y verifiquen si les da 7,2 watts. Ejemplo. Si el motor de una hormigonera tiene una potencia de 0,5 horsepower, caballos de fuerza, ¿cuál será el trabajo capaz de desarrollar en 30 minutos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener watts? Y tenemos que, en primer lugar, pasar los caballos de fuerza a watts. Ahí tienen ustedes la equivalencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo que nos preguntan es el trabajo. Entonces hay que despejar trabajo sobre tiempo igual a watt. Entonces trabajo será igual a tiempo por watt, lo que me va a dar joules. Hagan el despeje y verifiquen que el resultado coincida con el que figura aquí. Vamos a hacer un poco de ejercicios más. Aquí. Si empujas un auto en la calle, pero no lo desplazas, ¿realizás trabajo? Esa es la pregunta. Si sostenés una bolsa de 3 kilos durante 1 hora, ¿qué pasa? Ya dijimos que no. Si empujas un auto y lo logras desplazar, ya dijimos que sí. Ahora, segundo caso. Una fuerza de 100 newtons actúa sobre un cuerpo que se desplaza a lo largo de un plano horizontal en la misma dirección del movimiento. El cuerpo se desplaza 20 metros en 15 segundos. ¿Cuál es el trabajo que realizó dicha fuerza? ¿Cuál es la potencia? Muy bien.
Vamos a resolver, es muy sencillo. Trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. En este caso va en un plano horizontal en la misma dirección del movimiento, el ángulo es 0. Por lo tanto, 100 por 20, 2000 joules. En cuanto a la potencia, dijimos que era trabajo sobre tiempo. Ojo con las unidades, ¿sí? Joule sobre segundo es watts. Si hubiese estado dado el tiempo en horas o en minutos, hubiera tenido que pasarlo a segundo. Ahora, una grúa levanta una masa de 600 kilos a una altura de 10 metros y emplea, acá está, medio minuto. ¿Cuál fue el trabajo realizado por la grúa? Mucho cuidado, acá estamos hablando de una masa. Así que, cuando hagamos nosotros el cálculo, trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Es así. La grúa va a levantar el objeto hacia arriba. Entonces, fuerza, primero vamos a calcularla. ¿Cuánto pesa ese objeto? Y bueno, vamos a considerar que la aceleración de la gravedad es de 10 metros sobre segundo, multiplicando 600 kilos de masa por 10 metros sobre segundo al cuadrado, tenemos 6.000 newtons. Entonces, el trabajo realizado va a ser de 6.000 newtons por 10 metros, porque el ángulo de inclinación de la fuerza con respecto del desplazamiento es 0. Eso será igual a 60.000 joules. En cuanto a la potencia, es trabajo sobre tiempo. Medio minuto, yo sé que un minuto tiene 60 segundos, por lo tanto, medio minuto tendrá 30 segundos. Y con ese concepto vamos a hacer el cálculo que figura en la pantalla. Vamos a ver ahora las máquinas simples. ¿Cuáles son las máquinas simples? Las máquinas simples son aquellas, todos los dispositivos en los que tanto la energía que se les suministra como la que producen está dada en forma de trabajo mecánico. ¿Mecánico qué quiere decir? Fíjense que en el trayecto, digamos, están trabajando siempre fuerzas que se mueven por acción de la gravedad en la mayoría de los casos. No hay aquí una bomba o algún elemento electrónico que produzca el movimiento. Las partes que componen estas máquinas son sólidas y rígidas. Miren ustedes la palanca que figura allí arriba. Miren ese tornillo con la tuerca. El serrucho, que es una cuña, los dientes del serrucho son cuñas, los planos inclinados, la misma polea. El fin de la máquina simple, ¿cuál es? Lograr que con una pequeña fuerza se produzca el mismo trabajo que requeriría una fuerza mayor, porque si no, no tendría mucho sentido. En muchos casos también, como en el caso de la polea que está allí graficada, se trata de, en ese caso específico, de la comodidad. Ni hablemos de la rueda. O sea, en el caso de la rueda es evidente que al trabajar la rueda nos ha permitido avanzar muchísimo a la humanidad. Muy bien. Vamos a ver la palanca. Es una máquina simple que lo único que hace es transmitir la fuerza. Está compuesta de una barra rígida, que ustedes la pueden apreciar en el dibujo, que gira libremente alrededor de un punto de apoyo. Cuando hablo de girar, hablo de bascular, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Allí tenemos la convención de signos para los momentos, de las cuales ya hemos hablado, y vamos a ver en este caso, fíjense, la potencia, la resistencia y el apoyo. La resistencia es la carga que yo le estoy poniendo. La potencia es la fuerza que yo voy a usar para equilibrar la carga. Y el apoyo, evidentemente, es eso, un punto donde la palanca se apoya
entre, en este caso, la potencia y la resistencia. No pierdan de vista que potencia y resistencia son fuerzas. De 1 distancia desde el punto de aplicación de la potencia hasta el punto de apoyo, en este caso, y de 2 la distancia desde el punto de aplicación de la resistencia hasta el punto de apoyo. Fíjense bien, hay 3 tipos de palanca. En una, el punto de apoyo está entre la resistencia y la potencia. En el segundo caso, vemos que la resistencia está entre la potencia y el punto de apoyo, en tanto que en el tercer caso, la potencia se encuentra entre la resistencia y el punto de apoyo. Acá tienen algunos ejemplos claros. Fíjense, resistencia-potencia. En esta pinza, yo tomo un cable con la punta de la pinza. El apoyo va a estar en la unión y la fuerza, ¿dónde la ejerzo? En la parte roja, en los brazos de la pinza. El tema de la carretilla es el ejemplo típico de la palanca del segundo género. La resistencia, que es la carga de la carretilla, la fuerza, que es la que ejerce la persona para llevar la carga, y el punto de apoyo, que está en el lugar donde se inserta la rueda de la carretilla. Y en el tercer caso, la pinza de depilar. Tiene el punto de apoyo, la potencia, que es donde nosotros presionamos con los dedos, y la resistencia, que es donde se coloca el objeto que queremos mover. Polea. La polea es una máquina simple que tiene un disco o rueda que es acanalada, por la cual puede pasar una soga o una cadena. Si ustedes se fijan bien, haciendo un corte, es una palanca de primer género. A un extremo de la cadena, siguiendo con la descripción, se le sujeta un cuerpo que se llama resistencia, y en el otro se aplica la potencia. La resistencia siempre es la carga, y la potencia no es el trabajo sobre el tiempo en este caso, sino que es la fuerza que yo aplico para contrarrestar la resistencia. El desplazamiento que se produce de la soga sobre el canal de la rueda es lo que hace girar el disco alrededor del eje, como se ve claramente. El eje tiene que pasar exactamente por el centro de la rueda para que las fuerzas se ejerzan de una manera equilibrada. Acá lo que tenemos es una polea simple. Fíjense, para una carga de 100 newton, ¿sí?, una resistencia, la potencia es también de 100 newton. Entonces, ¿en qué me arregló el problema a mí esta polea? Es mucho más sencillo tirar en sentido diagonal que tirar en sentido vertical. Un ejemplo son los pozos de agua que se usaban antes, los aljibes. Hay muchos ejemplos. Ahora se usa muchísimo para subir muebles, etcétera, etcétera. Aparejos. Cuando nosotros tenemos un sistema de poleas móviles unidas a uno o más poleas fijas, vamos a definir bien de qué se trata una polea fija y una polea móvil. Ustedes pueden ver en estos gráficos que hay una polea que se encuentra enganchada de la viga, que se ve claramente. En el primer caso hay una sola polea que está bien fija a la viga superior. En el segundo se puede apreciar que una de las poleas está enganchada, está fijada a la viga, en tanto que la otra, ¿sí?, que figura como M1, esa polea puede subir y bajar, es móvil. No sé si se alcanza a apreciar con claridad. De cualquier manera, vamos a ver en este caso el aparejo potencial. Se trata de una polea fija. Ustedes verán que en todos los casos hay una polea que está fija, anclada a un punto resistente que se encuentra a una altura mayor que el objeto que se quiere desplazar, que se llama R en este caso, y tiene una
o varias poleas móviles. El objeto a desplazar se encuentra en la última polea. Fíjense bien que todas estas poleas tienen movilidad, excepto aquella que está fija a la viga superior. ¿Cómo se calcula la potencia? ¿Sí? Recuerden que cuando hablo de potencia es la fuerza que se debe ejercer para contrarrestar la resistencia. Es igual al número, la potencia es igual a Q sobre 2 a la N. Q, que es la resistencia, es decir, la carga, sobre 2 a la N. N es el número de poleas móviles. Muy sencillo asociar. Potencial es de potencia. Por lo tanto, a eso nos estamos refiriendo. Hay otro tipo de aparejo que se llama factorial. Fíjense que en este caso el número de poleas fijas, que son las que están amuradas a la viga superior, es exactamente el mismo número de poleas móviles que podemos apreciar. En este caso, P o F, según sea la nomenclatura que se le dé, a la cual tenemos que habituarnos a verla escrita de distinta manera, será igual a Q o R, en ambos casos estamos hablando de la resistencia o la carga, sobre 2 por N. N es el número de poleas móviles. Entonces, analizando, ¿qué podemos decir en resumen? Que el aparejo factorial tiene igual número de poleas fijas y móviles, para poder reconocerlo. Que P es la potencia, que Q es la resistencia en la fórmula y que N es el número de poleas móviles. Y que para calcular la potencia será igual a la resistencia sobre 2 veces el número de poleas móviles. En tanto que en el potencial, el número de poleas fijas y móviles es distinto, salvo en el caso una polea fija y una móvil. P es igual a Q sobre 2 a la N. ¿Sí? Acá el 2 está elevado al número de poleas móviles. Vamos a ver. Entonces, en el primer caso, yo podría hablar de 2 a la 1 o de 2 por 1 y me daría exactamente lo mismo. Hay una polea fija y una polea móvil. El resultado me va a dar exactamente igual. En el caso donde yo veo 2 poleas fijas y 2 poleas móviles, evidentemente, igual cantidad de móviles que de fija, aparejo factorial. Y en el tercer caso se trata de una polea simple, donde lo único que yo consigo es desviar, digamos, la dirección de la fuerza. Pero indudablemente P es igual a Q en este caso. No hay una ayuda en ese sentido, sino en la comodidad de la persona que la está usando. Vamos a ver unos ejercicios con aparejos. Con un aparejo potencial de 5 poleas móviles, se desea levantar unos paneles cuya masa total es de 200 kilos. ¿Cuál será la fuerza necesaria para elevar la carga? La fuerza necesaria es la potencia. La potencia, si son potencial y tiene 5 poleas móviles, la potencia va a ser igual a Q sobre 2 a la quinta, y de ahí obtenemos este resultado. Pero si el aparejo fuera factorial, ¿cuál sería la fuerza necesaria para elevar la carga? Y la carga sería la misma, ¿sí? 200 kilogramos fuerza, porque ya sabemos que hay una cierta equivalencia, dividido 2 por 5, porque ahora es factorial, dividido 10. Entonces, fíjense, necesito más fuerza para elevar la misma carga en el factorial que en el potencial, en este caso. ¿Cuál de los dos aparejos emplea menos potencia para desplazar la misma carga? Evidentemente el aparejo potencial. Bueno,
Hasta aquí llegamos con este teórico y veremos de proseguir con los demás. Muchas gracias.